Voy a comenzar esta semana con una miniserie sobre los evangelios, ¿no? Y es que hay alrededor de unos 100 de ellos. Bueno, sin embargo, son solamente 5 los que más influyen en la ortodoxia, ¿no? Y estos son los 4 que encontramos en el Nuevo Testamento, más el Evangelio copto de Tomás, ¿no? Por lo general, los creyentes cristianos no los conocen. Bueno, lo que conocen es un evangelio imaginario que resulta de la mezcla libre de los textos de cada uno de los evangelios, ¿no? Tratando siempre de armonizarlos, ¿no? Cosa que es una cuestión tan absurda, es como tratar de armonizar, digamos, los relatos de Drácula, ¿no? Desde el libro original, todas las variantes de las películas de Christopher Lee y todo eso, terminando en el Drácula Untold, ¿no? O tal vez con Batman, ¿no? Contra el Joker, ¿no? Donde claramente vemos que la versión de Jack Nicholson no puede siquiera intentar armonizarse con la de Heath Ledger en el The Dark Knight, ¿no? Y es que es eso lo que pasa, ¿no? Si es que leemos los evangelios del Nuevo Testamento por separado, nos olvidamos de los eventos de los otros evangelios, ¿no? Y cuando leemos los 4, tenemos en la mente un evangelio imaginario que no existe, ¿no? Que es una mezcla de esos 4. Si vamos más al fondo y los leemos simultáneamente, es decir, cuando leemos una historia determinada en uno de ellos y buscamos la misma historia en los otros, los comparamos, entonces comenzamos a ver de manera clara las diferencias y podemos empezar a darnos cuenta que esas diferencias tienen motivos ideológicos, ¿no? Y bueno, voy a comenzar entonces dando algo de terminología evangélica. Primero, los 4 evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento son llamados los evangelios canónicos, ¿no? Y son canónicos porque lograron entrar en la lista oficial de libros sagrados, ¿no? A diferencia de los evangelios apócrifos, que no lo hicieron. Bueno, los evangelios canónicos se les atribuyó por un editor, posiblemente fue Policarpio, a Marcos, Mateo, Lucas y Juan. En realidad no sabemos quién los escribió. Los libros mismos no dicen, ¿no? En contraste con las epístolas, ¿no? En las epístolas, generalmente en el texto mismo, leemos quiénes son los autores se identifican, ¿no? Eso no pasa en los evangelios. Y en realidad no interesa mucho quiénes fueron los autores, ¿no? Bueno, los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas son llamados los evangelios sinópticos. Y es que son demasiado parecidos, ¿no? Sinóptico literalmente significa ver con un solo ojo, es decir, que ven con una sola perspectiva, ¿no? Y lo que de verdad significa es de que, a pesar de ser diferentes, estos evangelios son demasiado parecidos, ¿no? Al menos si los comparamos con el evangelio de Juan, que es completamente diferente, ¿no? Básicamente tienen el mismo orden, el vocabulario es muy similar, aunque el griego es un poco más pobre en el caso de Marcos y más elegante en parte de Mateo y Lucas, mientras que el evangelio de Juan es otra cosa, es completamente diferente. Incluso hoy en día hay mucha gente, entre académicos, que piensan que el autor de Juan ni siquiera conocía los otros evangelios, ¿no? Porque claramente Juan no copia de los otros evangelios. Incluso cuando relata historias que también están relatadas en los sinópticos, las escribe de otra manera. Pero, ¿por qué estos sinópticos son tan parecidos? Bueno, y aquí, en realidad, todos los académicos, incluso religiosos, están de acuerdo con que son interdependientes. Es decir, la única manera de explicar las similitudes es reconociendo de que algunos de los autores usan el texto previo de otro de los autores, ¿no? No hay otra forma de explicar las similitudes, ¿no? Y que en muchos casos es copia literal, palabra por palabra. Y también las diferencias, ¿no? Porque las diferencias son claramente cambios editoriales. Es decir, el texto del Evangelio de uno lo cambian en ciertos lugares
para producir el texto del Evangelio del otro, ¿no? Y hay patrones que uno puede discernir. Y eso vamos a ver algo en los próximos podcasts, ¿no? Pero voy a dar cifras. El Evangelio de Marcos tiene 3% de material propio. 3% lo comparte con Lucas. 18% lo comparte con Mateo. Y 76% es compartido con Lucas y Mateo. Bueno, el de Mateo comparte 10% con Marcos, tiene 20% material propio, 25% comparte con Lucas y 45% con Marcos y Lucas. Mientras que Lucas comparte 1% con Marcos, 23% con Mateo, 35% es material propio y 41% con Mateo y Marcos. O sea que, como ven, o sea, de que hay mucha discusión, ¿no? El tema de discusión es realmente cuál evangelio depende de cuál. Y bueno, la mayoría de los académicos adaptó la que se llama la hipótesis de las dos fuentes, que dice más o menos lo siguiente, ¿no? Parece que Marcos, que es el más corto de los tres, ¿no? Y que es el más antiguo, ¿no? Es bastante narrativo, contiene historias, o sea, contiene más historias que dichos, ¿no? Tiene mucha acción, en todo el tiempo pasan cosas en relación a lo que se dice, ¿no? Pero también que había otra fuente, la cual no la tenemos, y la cual se llama la fuente Q, que se supone que es una fuente de dichos, con casi no narrativa, simplemente frases atribuidas a Jesús, bastante parecida al Evangelio Copto de Tomás. Y el Evangelio Copto de Tomás es una colección de 114 dichos de Jesús. Es casi como una colección de twitters, ¿no? Mandaba tweets. Bueno, también parecido al libro de los Proverbios, ¿no? Es decir, no hay narrativa, sino simplemente frases atribuidas a Jesús. Bueno, y así tenemos dos fuentes, ¿no? El Evangelio de Marcos y Q, que tienen la prioridad, es decir, han sido los más antiguos. Mateo y Lucas, de manera independiente, combinaron entonces Marcos y Q y le agregaron material nuevo, que no se sabe de dónde vino, ¿no? Quizás era material propio, o quizás tuvieron otras fuentes que ahora son desconocidas, ¿no? O sea, Mateo en su Evangelio combinó a Marcos y Q y le agregó material nuevo. Y Lucas, independientemente, sin conocer a Mateo, hizo lo mismo. Y por ello es de que contienen tanto material en común. En la práctica, sí, hay la reconstrucción de la fuente Q con el material que es común entre Mateo y Lucas, ¿no? Y que no existe en Marcos. Esta es la hipótesis predominante en el mundo académico para explicar este problema sinóptico, ¿no? Pero hay otras hipótesis, ¿no? La hipótesis tradicional, la más antigua, es la agustiana, que fue propuesta por Agustín de Hipona, y consiste en decir de que el primer evangelio fue el de Mateo, que Marcos solamente lo resumió y que Lucas utilizó ambos, ¿no? Es por esta razón de que el Nuevo Testamento aparece en ese orden, ¿no? Hay una variante de esta hipótesis que también es llamada la hipótesis de los dos evangelios, o de Griesbach, y ella dice que Mateo fue el primero, seguido de Lucas, y Marcos fue el último, es decir, invierte el orden. Esta hipótesis presenta grandes dificultades, ¿no? Porque, por ejemplo, si Marcos conocía el Evangelio de Mateo, ¿por qué no cita el nacimiento de Jesús en Belén? ¿Por qué no contiene ninguna alusión a su nacimiento milagroso? ¿Y por qué, por ejemplo, no contiene una oración tan importante como el Padre Nuestro? Y además, lo más importante, ¿por qué cambia el estilo elegante de Mateo por un griego más tosco? Bueno, en la realidad esta hipótesis es anecdótica y no cuenta prácticamente con defensores, ¿no? La variante de Griesbach tiene defensores entre apologistas cristianos, ¿no? Luego tenemos la hipótesis de Farrer, que propone que el Evangelio de Marcos fue el primero en ser escrito, pero prescinde de Q, es decir, para él no hay Q. Defiende que Lucas utilizó los Evangelios de Marcos y Mateo.
Y su punto fuerte es, ¿no?, la existencia de acuerdos entre Mateo y Lucas en contra de Marcos. Pero también presenta algunas dificultades, ¿no? Yo en lo personal me inclino por la hipótesis de las dos fuentes, ¿no? Y eso, luego de mirar con una herramienta, bueno, en realidad más que herramientas es un ebook, ¿no?, que es muy bueno, que es llamado Gospel Synopsis, y que se lo puede bajar de la página bible.org, lamentablemente solo en inglés, ¿no? Quizás habría que tratar de hacerlo en castellano. Bueno, pero en síntesis lo que hace allí es listar todos los eventos en los 4 evangelios y coloca sus relatos lado a lado en la misma página. Entonces pueden ver todos los paralelos. Es eso lo que me convenció sobre la hipótesis de las dos fuentes, ¿no? Porque bien notorio cómo Mateo y Lucas, en las partes que tienen en común, realmente están refiriéndose a la misma cosa. Bueno, eso, lo que pienso hacer en los próximos programas es analizar entonces cada uno de los evangelios por separado. Sabemos, por ejemplo, de que originalmente Marcos era docetista, Mateo era ebonita, Lucas es marcionista y Juan era de los gnósticos valentinos. Sin embargo, han sido fuertemente dictados para que los textos parezcan ortodoxos, ¿no? Aún quedan las marcas de sus cristologías originales, ¿no? Cada uno de ellos tiene una cristología diferente y es realmente fascinante ver lo que han hecho con los textos. En realidad la cosa es más complicada, pues como lo mencioné más antes, ¿no? Los evangelios fueron cambiados en los primeros 2 siglos para darles la forma que tienen hoy en día. Y se habla, por ejemplo, del el evangelio del proto Mateo, es decir, una versión original de Mateo, del proto Lucas, que en realidad es el Evangelium de Marción, y también hablan del evangelio secreto de Marcos, que se supone que es un evangelio que circulaba de ocultas, que es un evangelio de Marcos más completo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay bastante hilo para comer en eso, ¿no? Pero lo dejo esto por hoy, ¿no?